Buenos días y bienvenidos. Hoy tengo la gran dicha de estar compartiendo este espacio con todos ustedes y con nuestro querido Pedro Lanzagorta. Sí, ¿verdad? ¿Lo dije bien, Pedro? ¿Sí? Lo dijiste de maravilla. Sí. Ok, esto es una dicha y un honor, como te decía antes de empezar a grabar. Pedro es un ser humano extraordinario que nos trae mensajes profundos, mensajes de amor y de belleza todos los días. Ya nos va a compartir un poquito de su historia personal, pero quiero empezar por decirles que para mí Pedro es un maestro espiritual, es un guía, es un apuntador hacia la verdad con tanta delicadeza, pero con tanta firmeza también, que ha transformado mi vida y la de cientos de miles de personas en el mundo hispano, no solamente en América Latina, sino en Estados Unidos y por todo el mundo. Tiene cientos de miles de seguidores en sus redes sociales y en diferentes plataformas. Entonces, como les digo, es un honor para mí y para todos nosotros compartir este espacio. Pedro, bienvenido. Gracias, Mónica, qué linda por tus palabras. Con todo cariño, claro que estoy aquí contigo, Mónica, y finalmente, pues no soy nadie más que uno más en esta hermosa vida que pudo, después de muchos años, entregarse y cuestionar toda su vida, ¿no? Y pensar, no es posible que yo me sienta de esta manera a los 50 años que yo decidí empezar esta transformación y este cambio, y pueda pensar que tengo un Dios o alguna gente digna en la cual creer después de este sufrimiento que he tenido. Y de ahí es donde realmente parte toda esta situación, donde es una transformación total en mi vida, que obviamente lo platicaremos con gusto. Y yo estoy aquí para ustedes y obviamente, claro que sí me gustaría empezar por lo más básico para que puedan ver a ese ser que se encuentra quizás de esta imagen o de estas bellas palabras que Mónica les quiere de alguna manera o les quiere transmitir, sino más Gracias. bien es un poquito ver esa parte o esa situación, o es detectar y obviamente sin juzgar. Para mí los requisitos fundamentales para poder empezar un cambio en la vida el primero es admitir que yo no estoy a gusto con mi vida, con la vida que estoy llevando, admitir que soy impotente ante todo ese mundo externo, ante la gente, y que mi vida obviamente pues, no ha podido ser gobernable por mí. Yo soy una gente que desde muy chico fue una gente inquieta, pero fue una gente que empecé a sufrir, obviamente, las consecuencias de las generaciones que me anteceden, que también no tuvieron quizás la posibilidad, no tuvieron los medios o el valor para poder empezar una transformación en su vida. Entonces, es curioso cómo todos los seres humanos vamos viviendo una vida trazada, porque llega un momento en que el arrepentimiento nos alcanza y queremos obviamente interferir en la vida de la nueva generación que estamos creando para no dejarla ser y tratar nosotros ya con la experiencia que hemos tenido de enseñarles esa guía o ese camino, pero sin dejarlo ser. Y bueno, finalmente es algo que a mí me sucedió y yo lo pude detectar y de alguna manera muy a tiempo lo empecé a hacer con mis hijos. Yo Mm. vengo de una familia, de unos padres a los cuales hoy admiro y adoro, pero bueno, tuvieron que pasar muchísimos años para que esto se diera, porque bueno, vengo obviamente de una familia de mucho dolor también. Mi madre me concibió el primer día de su matrimonio, su luna de miel, esa noche de bodas. Mm. Realmente mi nacimiento fue exactamente 9 meses después y obviamente, bueno, lo sé porque ya lo he estado indagando y más porque lo veo en la generación en la que ella vivió, pues realmente llegó a ese momento a su vida sin tener ni la más remota idea de lo que significaba ese encuentro pues con la persona pues, amada, pero también desconocida, porque nunca había tenido más allá de salir acompañada de otras gentes, porque así se estilaba. Entonces yo lo sé porque todo ese sufrimiento en la gestación que tuvo conmigo, Mm. ese sentimiento interno, yo lo fui captando, lo fui recibiendo y de alguna manera, en lugar de crecer en un amor propio hacia mí, fui creciendo en esta parte defensiva
de sentirme una gente carente o una gente quizás no deseada. Esto obviamente fue llevándome una serie de circunstancias que marcaron cada vez más mi vida. A los 11 meses yo de edad, cuando apenas ni siquiera caminaba, yo creo que todavía seguía con una serie de actos muy necesitado del amor y del cariño, tanto paterno como materno. Nace mi hermano, sordo, mudo, con un retraso mental, y de alguna manera yo siento en ese momento, antes de cumplir ese año de edad, que esa necesidad de mis padres quizás de atenderlo a él me desprotegieron y me hicieron empezar un camino en el cual me sentí alejado, me sentí como que un adulto cuando realmente todavía no tenía un año y que tenía que ver por mí. Entonces de ahí, pues les puedo platicar muchísimas cosas que de hecho lo voy a hacer de alguna manera, pero me hizo empezar a buscar externamente esa aprobación, ese aplauso para sentirme una gente querida, de esa parte externa, porque sentía yo ese rechazo. Entonces fui una gente que siempre buscó esa parte de la soledad, esa parte de la vergüenza, esa parte de sentirme un ser aislado, de no creerme lo que yo veía en mí y empezar a alejarme de la realidad que yo soy y que somos todos nosotros. A los 7 años, con un juego normal de niños, perdí el oído izquierdo. Pues yo no diría que fue una desatención de mis padres, porque nunca dejaron de estar ahí, pero sí me movió mucho cuando realmente lo que recibí fue el decir, pues no pasa nada, finalmente tienes otro oído. Esa fue la respuesta. Para mí fue un golpe fuerte, porque en el fondo quizás yo no podía señalarlos como que hayan sido culpables, pero pues me empujaban más a decir, bueno, no soy un ser quizás tan querido o tengo que vérmelas por mí solo. Y empecé obviamente toda esa lucha. Posteriormente, a los 10 años, fui enviado a una escuela internado a Estados Unidos con las mejores de las intenciones, una escuela militar, una escuela de monjas, pero en esta escuela realmente, que así se veía desde México como una escuela que tenía muchos beneficios, una escuela de prestigio, para Estados Unidos era algo muy distinto, porque realmente era una especie como de reclusorio de la gente que no podía estar en su casa y la enviaban ahí como para meterla en un cierto orden. Y en este lugar tuve de una manera constante durante un año tanto un abuso sexual como un abuso emocional. Y fue algo constantemente repetido cuando yo tenía 10 años. Ni siquiera hablaba el idioma, porque me fui de cursar esta parte básica de cuarto año de primaria aquí en México a cursar quinto año. Realmente era yo muy chico y estaba totalmente aislado de los pocos mexicanos que había porque yo era el menor de ellos. Y esto era una especie como de reclusorio, como una cárcel, era dormir en habitaciones de 30 o 40 camas, que nada más tenías una silla, un locker, todo era militar, todo era despertarte con trompetas, todo era bañarte en regaderas comunales, donde pues, realmente te impresiona ver a gentes de otra raza, ¿me entiendes? Con características distintas a las tuyas y las monjas viéndote. Para mí era toda una situación que me fue marcando y marcando y marcando. Y más aún que yo intentaba buscar a mis padres, porque bueno, esa era la intención para hacerles ver mi incomodidad, y obviamente no tenía respuesta, entonces sentía más ese rechazo. Cuando ya posteriormente y después de muchos años me pude dar cuenta que esas cartas, obviamente, al ser una escuela militar, nunca salían, porque era parte del proceso que manejaban. Pero bueno, todo esto iba causando una serie de daños que yo solo me iba provocando. Entonces, pues como eso me pasaron muchas cosas, Mónica. De hecho, sí, vengo de una familia donde tuvo muchísimo poder, porque fue gente muy ambiciosa, gente de mucho trabajo, muy machista, porque la gran mayoría éramos hombres. Yo, de hecho, somos 5 hermanos, todos hombres, no hay mujeres. En el caso de mi padre fueron 4 hombres, no hubo mujeres. Entonces, siempre fue el no tener ese acercamiento con la parte femenina, esa parte de la calidez. Y siempre fue el no llorar, el ser fuerte,
el no ser, el no sentir, porque al venir de una familia con estas características, el más grande es el más importante y los demás prácticamente son un vagón más. Déjate llevar, no pienses, no hagas, no sientas, no digas. A cambio de eso, pues toma, tienes un cheque, una paga mensual, ¿me entiendes? Pues de algo muy grande no te va a dar la necesidad de buscar nada más. Y uno, pues en la edad de la adolescencia se conforma, Claro. pero te estás alejando cada vez más de tu realidad. Entonces, eres el tercero en la generación, tienes que estudiar esta carrera, te guste o no, porque es lo que necesita la familia. Entonces, cada vez es alejarte más y más y más y más. Y esto pues te va llevando a muchas cosas que me sucedieron. Tuve 2 secuestros, que por un lado sí me ayudaron mucho, pero por otro lado también como que te van aislando. Entonces es curioso cómo todo, estas cosas que parecen cosas malas, que de hecho uno podría decir, oye, no es una infancia agradable, te van llevando también a formar un carácter que te va guiando por un camino distinto. Porque también como les puedo platicar de cosas que quizás no sean tan agradables, sí puedo platicarles de cosas cuando yo tomé la decisión de pedirle a Dios que me diera ese valor para cambiar en muchos aspectos. Pude dejar esa parte de la familia, esa parte falsa que no me daba las respuestas que necesitaba, me llevó a esa parte de amor cuando decidí irme a las comunidades indígenas, a yo intercambiar mi conocimiento, que era quizás ayudarles a valorar más su trabajo para que la gente no los engañara y para que pudieran hacer un poquito más de piezas con alguna técnica distinta a cambio de recibir esa parte de la humildad, esa parte de la sencillez que yo no tenía, de dormir en el piso, de comer de un plato más, ¿me entiendes? De lo que ellos podían hacer y de aprender, de saber que no se requiere nada material, sino sencillamente el ser uno mismo, ¿no? Entonces también hubo muchas cosas agradables que cada vez me fueron llevando más y más y más. Tan fue así que en los últimos 27 años, antes de empezar este nuevo proceso, me dediqué a trabajar con los artesanos, a vivir de ellos, a aprender con ellos, a crecer. Y de hecho, bueno, de eso viví toda mi vida y de hecho he seguido viviendo, aunque ya llevo una época, obviamente, que al cambiar este giro hacia esta parte espiritual, las cosas, bueno, pues obviamente cambian porque es más un servicio, es más una entrega, ¿no? Y bueno, obviamente esa es una muy pequeña parte del resumen. He tenido 2 matrimonios, tengo 5 hijos, hoy tengo una gran relación con las mamás de mis hijos, de todos ellos. Tengo una hija adoptada que hoy tiene 24 años, yo la adopté cuando ella tenía 2. Y tengo, pues en general, son 3 hombres, 2 mujeres, que, que hoy llevan una vida de maravilla, tienen una gran relación entre ellos. Y es increíble realmente el poder ver cómo cuando vas cambiando, las cosas cambian. De hecho, es curioso, ¿no? Porque mi primera esposa, de la cual estoy divorciado hace ya 25 años, justo hoy está en mi casa porque vino uno de mis hijos de Inglaterra aquí a México y ayer precisamente fue su cumpleaños número 60. Y hoy en la mañana subí un escrito que lo podrán ver en mis redes sociales, de esa parte de felicitar a esa mujer que formó parte de mi vida, porque finalmente cuando uno hace un cambio es agradecer realmente ese encuentro, porque sin él no podrías tener lo que hoy tienes. Entonces es parte de la gratitud y es algo que ahí es donde tú ya empiezas a interferir a través tuyo para cambiar estas nuevas generaciones sin que realmente surja nada. Y de eso se trata un poquito esta charla y de eso se trata finalmente lo que yo he querido hacer. Sí, qué bello ese darse cuenta que realmente tenemos el poder de elegir. Yo quería preguntarte, tú nos has contado a tu audiencia muchas veces que fue, pues todos estos eventos que nos compartes de tu vida, obviamente fueron determinantes para tu decisión y tus caminos a seguir, pero hablas mucho que a los 50 años de edad
fue como un punto de quiebre en donde decides dejarlo todo y realmente profundizar en esta búsqueda, en este autoconocimiento, en esta autotransformación a través del amor y de la espiritualidad? ¿Qué pasó a tus 50 años? Fíjate que es curioso, yo no sé por qué es una edad que realmente para mí es significativa, aunque no pudiera yo verla en bloques de 25 años, ¿no? Porque no es tan así, claro, pero sí lo vi como pensar, quise hacer un inventario de mi vida y darme cuenta, tuve la oportunidad, ¿no? De decir, bueno, hoy me encuentro a los 50 años con 5 hijos, con un segundo matrimonio en el cual estoy viviendo un infierno, que era la realidad. Y no era por lo que estuviera viviendo señalando a las otras gentes, sino que yo me sentía en una cárcel, ¿no? El estar conviviendo con 5 hijos, que se dieron las circunstancias para que ellos estuvieran conmigo los 5, que estaban edades que fluctuaban desde prácticamente los 8 años en ese momento a los 23, 24 años, todos en una edad obviamente de adolescentes o entrando en una adolescencia, de 2 matrimonios distintos, y estar viviendo esa parte del infierno y no sentirme a gusto y decir, bueno, tienes una casa, pero no tienes un hogar, tienes quizás recursos y tienes trabajo, pero no te sientes feliz con lo que estás haciendo, a pesar de que por primera vez en tu vida estás haciendo quizás lo que quieres, Mm. no sientes esa comunicación, no sientes ese calor. Entonces, sí quise yo cuestionar a Dios. Dije, Dios, yo no puedo concebir cómo llevo 50 años viviendo cuando realmente no estoy a gusto con mi vida, a pesar de que tengo muchísimas cosas que mucha gente no tiene, y necesito de alguna manera que te manifiestes, Ujú. porque no es posible el que yo esté teniendo estos momentos de angustia, de no dormir, de no tener esa comunicación con mi familia, de no sentirme una gente como una gente importante dentro del hogar, que pueda pues, manejar la situación de una manera digna para que haya una cierta armonía y tener que estar de alguna manera huyendo de repente o buscándome mis espacios para no estar agobiado. Entonces fue cuando, curiosamente, a través de una serie de eventos, que también es un proceso largo, pero realmente el evento fue algo muy sencillo, que realmente es lo que me enseñó que el camino era un camino distinto. Fue cuando un día sin rumbo, realmente me fue orillando él a través de caminos distintos en el coche, hasta que llegué a una zona donde nunca había estado y algo como un imán me atrajo hacia una muy pequeña tiendita, chiquitita, de regalos, que me paré, entré un poquito, no sé, como que a despejarme, porque tenía que estar ahí. Me topé con un personaje, un ser que hoy admiro, que era una gente que estaba sentada en el mostrador, porque obviamente no era una tienda que tuviera mucha afluencia, y yo no sé por qué sentí una gran necesidad de sacar o de vomitar todo lo que yo traía emocionalmente. Y para no hacerte el cuento largo, estuve 6 horas Ah, sacando y sacando y sacando. Yo creo que le conté toda mi vida. Dije, bueno, este pobre hombre, yo creo que no sabe, no sé ni siquiera cómo lo dejé porque recibió todo lo que yo saqué. mm, Pero lo que sí sentí fue una gran paz. Dije, mm, bueno, aquí este hombre no habló, porque realmente no habló en las 6 horas, no me dijo nada, pero yo lo que sí es que regresé a mi casa con una gran paz y empecé a tener actos distintos mm. y dije, a ver, voy a ponerme a investigar en las redes sociales, a ver qué existe. Y fue cuando me empecé a meter y a meter y buscando palabras y preguntas y por qué cuando expresas y sacas con un desconocido y conoces. Y me fue orillando hasta que llegué a un camino que es un camino que me gustó, porque fui entendiendo una palabra que es una palabra que hoy me gusta manejarla de una forma distinta, pero es una palabra que se llama codependencia, que es una palabra relativamente nueva, pero es una palabra que es curioso porque eh, hoy le he trabajado mucho y hoy he sacado muchas definiciones distintas y es en lo que yo he crecido mucho todo este concepto, porque curiosamente es una palabra que nace en el año 1979
y nace de los grupos de AA, de Alcohólicos Anónimos, y es el nombre que le pone un alcohólico a su sustancia, que viene a ser su pareja, como que es la parte codependiente. Pero cuando nosotros sabemos que finalmente todo lo que pasa en nuestra vida y lo que nos quejamos es un espejo, entonces el hablar de una persona codependiente no es más que un reflejo de lo que yo soy y de lo que yo no he podido trabajar en mí, y Mm. eso me lleva obviamente a empezar a consumir en exceso para salirme de mi realidad porque no la quiero trabajar. Y ahí es donde vienen todos los vicios y una serie de cuestiones. Entonces yo empecé todo un camino a raíz de eso, y Mm. fue justo, lo recuerdo muy bien, el 18 de febrero del año 2010. Yo soy de diciembre del 2000, o sea, del año 59, o sea, pero estaba recién cumplidos prácticamente los 50 años. Cuando llegué a este sitio, recibí una gran acogida, que era un grupo de codependencia, y dije, de aquí soy, porque esta es mi familia. Es gente que obviamente me da la tranquilidad o la libertad de poder expresar, y de esta manera poder sentirme en casa y empezar con ellos a crecer, a escucharlos y saber que están viviendo el mismo proceso que yo vivo Mm. y que todos los seres humanos somos iguales. Y ahí para mí fue un acto de mucha gratitud hacia Dios, y al día siguiente, el haber tenido el valor por decisión propia de volver, para mí fue quizás el segundo día más importante de mi vida, a Mm. los 100 años, 50 años cumplidos. Entonces de ahí empecé todo un camino que ya de ahí se ha desbocado, porque ya nunca he parado, he abierto grupos de autoayuda para que la gente tenga la forma de expresar, porque siento que a través de expresar y de sacar esa angustia que tienes y de hacerlo con gente que te escuche, no que te quiera decir qué tienes que hacer, que ese es el problema que tenemos los seres humanos, el Pero, querer opinar. Aquí no se trata más que de escuchar y tener esa parte compasiva, decir, yo te acompaño en tu pasión. Eso es la palabra compasión. Tú decides qué quieres hacer y yo estoy contigo para que tú lo logres. mm. Esa es la parte finalmente del servicio, no decirte qué tienes que hacer, ¿no? Entonces, ahí es como empecé, Mónica, un poquito esta parte hace ya 12 años, de 50 años, ¿no? Ujú. Y curiosamente, pues se dio a los 50 años porque también venía esa tercera edad, ¿no? Esta tercera edad mía, donde yo llevaba 45 años fumando, tú imagínate, ¿no? Yo Mm. cuando empecé este proceso, yo empecé a fumar a los 12 años. Y, y, y a través de todo este trabajo, hace 5 años dejé de fumar. Esto quiere decir que fumé 45 años. Lo que pasa es que yo lo que tuve es que hacer todo un proceso para dejar de fumar. Y como ese proceso que hoy lo enseño es un proceso con el cual yo puedo acabar todo lo que tú tengas, todo tipo de adicciones o todo tipo de cuestiones mentales, porque no es otra cosa más que una provocación mental que tenemos, este, lo que nos está sucediendo el día de hoy. Entonces, por eso Mm. contento de seguir en este camino, ¿no? Claro, De claro, qué 54. interesante y gracias por compartirnos tan generosamente cosas tan bellas y tan íntimas y no siempre tan fáciles de tu vida. Y eso me lleva a querer preguntarte otra cosa y es, bueno, como sabes, Pedro, mucha de nuestra audiencia es gente que está pasando por momentos bien difíciles. Muchos de nosotros hemos pasado por los efectos, las secuelas del COVID persistente. Entonces hay personas aquí que están enfermas ya desde hace muchos meses o años incluso, porque estas secuelas, bueno, ya sabes que dejan un impacto en el sistema difícil, lo cual hace que la vida diaria se complique muchísimo, tiene repercusiones en otros ámbitos de la vida, como la parte financiera, la parte de las relaciones. Entonces, realmente hay gente que la está pasando muy mal. Y hablamos siempre en estos círculos de exploración de la noche oscura del alma, esos momentos en donde ves que todo está oscuro, en donde hay tanto dolor y tanto sufrimiento que realmente no ves la luz, pero que puede ser el comienzo de un despertar. Entonces quisiera preguntarte si tú tuviste un episodio particular que puedas identificar como tu noche oscura del alma y qué surgió a raíz de esa experiencia.
Pues fíjate que un evento en especial que haya sido algún detonante, mi querida Mónica, no, fue una serie de secuelas o de consecuencias, ¿no? Quizás esa noche fue cuando estaba cerca de los 50 años, cuando empecé este camino de decisión, cuando me di cuenta que estaba ya tan alejado de mi ser, que yo era un ser desconocido para mí, que a Mm, pesar de tener ya 50 años, lo que yo había hecho toda mi vida, número uno, era rehusar a verme en el espejo, el no atrever a verme. Es más, tan no me gustaba verme que ya mi vicio en el cigarro era cada vez que estaba yo en el espejo prender un cigarro para que el mismo humo o esa parte no dejara de ver lo que yo podía ver, que era claro. una crítica constante a esa parte física, Mm, porque todo el día era un maltrato hacia mí. mm, Entonces, fue cuando empecé realmente, porque fueron una serie de sucesos que me pasaron, que ahorita se los platico, pero yo estoy convencido de que cuando tú pones de tu parte, lo que yo decía muy al principio, que te lo comentaba a ti, cuando tú decides que ya no quieres vivir igual, que es una decisión propia que tú tienes, porque si no sigues en el conformismo, es cuando ya viene ese rompimiento tuyo hacia algo que tú le diste el poder, pero que es algo falso. Y entonces en ese preciso instante viene ese cambio y yo sí pude tener varios eventos en los cuales en ese momento logré ver más allá de esa simple apariencia en el espejo y empiezas a descubrir algo nuevo que es un camino interno. ujú. Entonces, sin desviarme mucho de ese camino fue el ya estar en ese grado de, híjole, ya era tal la vergüenza, era tal la impotencia, era tan poquito lo que yo me quería en esos momentos de oscuridad cuando tenía 50 años, de no poder ni siquiera enfrentar a mi propia pareja y de por lo menos tener un diálogo y una conversación y de decir, oye, vamos a manejar las cosas de una manera distinta, o por lo menos tener la decisión firme, decir, ok, si esto no funciona, vamos antes de hacernos más daño, dejar las cosas por la paz de, y nos Claro, quedemos con el amor que puede existir. claro. Era realmente, y era un grado de angustia donde tenía que meterme a lo mejor pastillas para no sentir, y donde empecé a subir mi consumo en el cigarro, y Mm, donde era tal la ansiedad que era consumir pues cuestiones nada más tengo la mala cuestión de tener justo enfrente de tu casa una tiendita abierta 24 horas de pura cochinada, ya sabes que vas y te compras desde el cacahuate, la papa, el refresco, las 24 horas. Entonces era levantarme en la madrugada, comer y con ansiedad. Y obviamente era un malestar tan ya desagradable que para mí 24 horas era una angustia de estar viviendo permanentemente en el infierno. mm, Era decir, no soy capaz de nada. Entonces, eh, créeme lo que cuando la decisión viene de ti, que mm, dices, ya basta. Si yo logro darme cuenta, porque hay cosas que son fundamentales, Mónica, de decir, tú eres el único ser que estás contigo 24 horas al día. Tú eres el único ser que puede modificar tu vida. Nadie lo puede hacer por ti. Entonces, el poder hacer una pausa, que muchas veces es doloroso, para decir, bueno, ¿quién soy? Desde la pregunta más, no sé, ¿me entiendes? Más indispensable. ¿Qué hago? ¿Cuál es mi misión? Empiezas a redescubrir una serie de cosas. Si tú eres honesto contigo y puedes escribir qué me gusta, qué no me gusta, en dónde estoy parado, empiezan a surgir una serie de cuestiones y Dios es milagroso. Dios empieza a obrar milagros cuando tú reconoces que a pesar de ser un aceite, porque eso tú no lo sabes, pero lo vas a empezar a saber. El problema que tenemos todos los seres humanos es que no nos damos cuenta que somos seres espirituales que venimos a vivir una vida humana, ujú. una vida material. Tristemente, y si lo supiéramos, las cosas cambiarían, porque somos seres de luz, porque somos un soplo divino de Dios, porque Dios está en nosotros, porque Dios no te juzga, porque Dios te creó. El problema es que nosotros vivimos peleados con la realidad, porque ya le dimos todo el poder a la mente.
nada en nuestra vida, absolutamente nada, fue decidido por nosotros. Entonces podríamos cuestionarnos todo. Tú eres Mónica y yo soy Pedro, no porque tú lo hayas decidido y te haya gustado, porque no tenías ni la capacidad. Sí. Tú hasta los 3 años ni siquiera piensas. El ser humano hasta los 3 años es puro absorber, no piensa, mucho menos decide. Pues tú imagínate todo lo que tú ya recibiste, Mm. que tristemente es inseguridad cuando tú empiezas a salir a respirar. Mm. Entonces, toda la vida la estamos viviendo a la defensiva, no la estamos viviendo de una manera ofensiva porque nadie nos enseña. ¿Me entiendes? Nadie nos enseña a decir, oye, Pedro, eres un ser valioso, eres un ser de luz, eres un ser que aporta todo esto desde chico. Porque de esa manera te lo empezarías tú a creer y lo empiezas a transformar. Sino Claro. la gente te educa para decir, entrégate, vacíate prácticamente de ti para poder llenar a los demás. Mm. Esa es la parte que es totalmente errónea, porque tú no puedes dar lo que tú no tienes. Claro. Entonces, esa noche oscura, yo creo que, fíjate que lo digo un poco inclusive con palabras medio groseras, porque la gente es, hasta que tú no estés hasta la madre, que es un término muy latino quizás, de estar hasta la madre, y cuando digo la madre no es refiriéndome a la mujer en sí, sino estar harto, de que ya estoy tan harto de aguantarme a mí dentro de la situación que estoy viviendo, de que todo sea queja y queja y queja y queja y queja, y que me quejo de todo, del mal día, del clima, del vecino, de la comida, de la situación, de mi cuerpo, de mi pareja, de lo que tú quieras y mandes, hasta que no llegues a ese grado de hartazgo, es imposible que tu vida cambie. Pero el momento en que ya tomas tú esa determinación de decir, yo ya estoy harto, yo ya no puedo seguir igual, y salgas de esa zona de confort que tienes, en ese momento tu vida va a empezar a cambiar. Y créeme lo que va a cambiar de inmediato y vas a recibir regalos enormes. Mm. Entonces, por ahí va un poquito el camino. Me encanta esto que estás diciendo, Pedro, porque esa fue también mi experiencia y es parte de lo que yo busco compartir con otros también, y es el momento en el que dices suficiente, ya no más sufrimiento, ya como dices, estoy harto de sufrir. Y esa es una declaración fundamental, ese es el comienzo de empezar a ejercer nuevamente tu poder. Y eso para mí fue el comienzo de mi recuperación y de mi sanación. Y es un poco la invitación que le extiendo a los otros también. Y es, realmente podemos decidir dejar de sufrir. O sea, el dolor y las dificultades van a ser siempre una parte intrínseca de la experiencia humana, pero la manera como respondemos a él y el sufrimiento, eso es lo que es opcional. Eso es lo que podemos decidir si nos sumimos en la miseria o si decidimos salir porque ya estamos hasta acá. Me encanta y eso me lleva a mi otra pregunta para ti, Pedro, y es un poco tomando una frase que te he leído y te he oído decir en todos estos meses, en todo este tiempo siguiéndote, y es, tú nos insistes mucho que el camino no es externo, que las respuestas no están en el exterior, que el verdadero camino es interior. Y esa también es mi invitación a nuestros amigos que nos están escuchando, porque también lo viví, estando tan enferma, habiéndolo perdido todo, porque lo perdí todo. Bueno, no lo perdí todo. Pensé que lo había perdido todo, pero me tenía a mí misma y tenía mi vida, que es suficiente. Pero digamos, en ese momento todo lo que tenía algún sentido para mí. Pero fue hasta cuando realmente me volqué de regreso a mí misma, en donde empecé a encontrar como esta grandeza y esta luz que somos todos, ¿verdad? Entonces yo quisiera, si puedes hablar un poco del papel de la espiritualidad en sanar, el papel de la espiritualidad en volver a amar la vida, independiente de las circunstancias. De nuevo, hay quienes nos están oyendo aquí que están muy enfermos, que están hartos de esta situación, que están pasando por gran dificultad. ¿Qué les puedes decir a ellos sobre el papel de la espiritualidad en eso, en volver a amar la vida a pesar de todo? Sí, gracias, Mónica, gracias, qué linda que me haces esta pregunta. Fíjate que es una pregunta que me gusta y es una pregunta que curiosamente yo descubrí justo a los 50 años y fue de esa manera, cuando
cuando realmente me llegaron una serie de respuestas de lo que yo te decía, que es esta parte de la codependencia. Realmente la definición para la gente que quizás no la conozca es un poquito, es, es finalmente es esa persona donde realmente la actitud de otra persona depende de tu vida, ¿no? Y hace que tenga esa influencia en ti. Entonces, tanto esta palabra, esta enfermedad, que es querer ver en los demás, de una manera hacer por los demás para dejarte tú en un segundo término, porque para ti esa es una parte importante, y es admitir que eres impotente y que todo el camino que tú viscas hacia afuera no es un camino real, porque finalmente tú no puedes ver más lo que tú tienes dentro. Entonces, realmente para todos la vida es muy distinta. El hablar de un camino espiritual y de un camino interno es hablar de todo, porque si yo pudiera ir un poquito más atrás de la parte esta de la enfermedad que yo me voy comprando a lo largo del tiempo, yo sí me tengo que dar cuenta de la grandeza de la vida, de las cosas tan mágicas y tan impactantes que hay, que a pesar de que la gente ha decidido y ha hecho muchos cambios, hay cosas que son imposibles de hacer y que no se han logrado hacer. Y ahí es donde te das cuenta que existe un ser divino, una creación mucho más elevada que nosotros, que no es otra más que un amor, y que cada quien la puede definir como él quiera, porque para mí esa palabra que hoy la conozco como Dios, yo no le quiero poner ni una imagen ni ninguna cuestión especial, sino decir, es más, es de las pocas palabras que si tú la buscas en las redes sociales no vas a encontrar una definición porque hay tantas, porque realmente deberían de existir 8.000 millones de dioses. Por eso para mí hay dos palabras fundamentales y de ahí baso todo lo que yo hago, que es la parte de arquitectura y espiritual. La palabra arquitectura quizás es la palabra para mí más bonita, o es una palabra artística, o es una palabra muy personal, que la podríamos manejar como una palabra, una parte de arte, pero es una palabra material. Materiales que sí nosotros la podemos de alguna manera modificar, pero todos somos artistas de nuestra propia vida, todos tenemos un gusto distinto. Tu color de azul preferido es distinto al mío en algún ápice, ¿me entiendes? En alguna cuestión. Tú tienes esa parte tuya de creación y de diseño. Y si esta parte de la arquitectura la puedes llevar a tu propio ser, siempre va a haber una serie de cuestiones que son muy tuyas y que pueden ser muy mías, que lo único que podemos hacer es compartirlas. Y compartir es aceptarla, ¿me entiendes? Yo acepto que ese es tu gusto, aunque yo no esté de acuerdo, pero lo acepto y de alguna manera convivo con ello. Y esa palabra es una palabra que de ahí surge esta parte de arquitectura. La palabra espiritual es una palabra que ya es inmaterial, es una palabra que viene inerte, es una palabra que yo sí te puedo retar y a la gente se los digo. eh, Dios es tan grande en tu vida, es tan impactante en tu vida, que Dios te está llamando la atención más de 80.000 veces al día, porque Dios está en el espacio que habita, en cada espacio de los latidos de tu corazón. Ahí está Dios, cada vez que tu corazón late, que si quieres que sean 60 veces por minuto, que te llevaría más de 80.000 al día, es una llamada de Dios, aquí estoy, te amo, soy tuyo, no me debes nada, yo te adoro, yo te creé, porque tú eres una creación divina de Él. Y si estás vivo es porque realmente tienes que estar vivo y porque tienes una misión que hacer en esta vida. Porque todo lo demás, a lo mejor, créanme que si lo estoy diciendo, lo digo obviamente a pesar de esa gran compasión que puedo tener hacia todos ustedes, porque sé que no es fácil tratar con una gente que está lidiando con cosas que no comprende y que diga, bueno, son tantos años que tengo con una enfermedad que siento que hay alguien que me lo está imponiendo y que no es algo sencillo. Yo viví 45 años alejado de mi realidad en cuanto al cigarro. Yo viví más de 20 años alejado de mi realidad para no sentir, empastillándome. ¿Por qué? Porque no sentía el por qué me había yo divorciado cuando yo era un agente de bien, pero no me daba cuenta realmente que no es en sí la persona, sino que sencillamente yo no tuve una relación con la mujer desde chico. Entonces quise buscar en mi esposa o en mi pareja a mi mamá, porque yo no había sanado esa parte con la mujer. Entonces, cuando me voy dando cuenta que lo único que he hecho es evadirme de esa realidad, de enfrentarme a las cosas tan bellas,
y saber que todo es un proceso mental, porque yo ya le di mi vida entera a mi mente. Y mi mente, lo que la gente hoy puede conocer con ego para verlo de una manera sencilla, es toda esa gran cantidad de mentiras que yo me he comprado para buscar la aprobación del exterior, de esa gente. Me creo toda una idea falsa para buscar que el que tú me atraigas, es esa atracción tuya hacia mí. Y de esta manera, al poder buscar ese aplauso que yo necesito porque no me encuentro como una realidad. Entonces, el camino interno es ese camino donde yo tengo que regresar a mi origen. Mi origen es el corazón. Mi origen es una fuente inagotable de amor. Eso eres tú. Y eso somos todos. Desgraciadamente, la mente habita nuestro miedo. Y ahí es donde viene ese miedo porque la sociedad te lo va creando. Es que tú no puedes salir a la calle, no puedes tener un contacto por esta situación que estamos viviendo todos o por este famoso virus o bicho. Yo sí te puedo decir, porque eso está hasta más que comprobado, las palabras de amor, las palabras positivas, las palabras de crecimiento, la meditación, la propia oración, son palabras que tienen una frecuencia muy elevada. Pero todas las palabras de carencia, esas palabras de queja, esas palabras de tristeza, de ira, de resentimientos, de falta de perdón, vibran muy bajo. Y si estoy todo el día creciendo en esa parte, obviamente mi enfermedad, que no es más que una enfermedad mental, porque créeme lo que es mental, y al ser mental, tú eres el médico de la mano de Dios y tú te la curas. Yo he tenido milagros, créemelo, impactantes, impactantes. El cigarro, yo le pedí a Dios de rodillas, le dije, Dios, llévame al momento en el cual yo agarré el primer cigarro, necesito llegar a ese momento de dolor. Y ese fue un momento de impotencia cuando me dice, mira, aquí estás fumando con estos personajes y el motivo es porque te hicieron una pregunta de esta parte sexual cuando tú tenías 12 años y era gente muy afín a ti y no les pudiste decir la verdad y decidiste guardar algo para archivarlo 40 años y empezar a sufrir. Entonces, cada cigarro era un acto de miedo para no poder hablar o tocar un tema que no fue culpa tuya, pero que fue algo que te movió y algo que tú tuviste que guardar para poder sobrevivir. Pero cuando llegué a entender ese motivo, de inmediato mi lucha ya fue contra el miedo, hasta que yo le hice una guerra frontal al miedo. Empecé a tener actos de amor hacia mí y Qué bello. entonces el cigarro se fue y dijo, adiós, aquí yo ya no estoy, Para porque este siempre. hombre ya no está en la cuestión de... Y se fue para siempre, y se fue de un día para otro, después de haberlo intentado, después de 45 años. Y voy más allá, Mónica. Yo me hice un estudio pulmonar y no tengo una gota de un indicio de haber fumado más de 300,000 cigarros en mi vida, 45 años. Ese es el amor de Dios, eso es lo que obra cuando tú decides dejar esa parte de la queja. ¿Y por qué no empiezas con la gratitud? Porque como tú me lo decías al principio y porque yo lo sé de ti, Mónica, que dices, es que hoy, cuando yo puedo agradecer que tengo vida, cuando puedo agradecer que tengo hoy una salud y cuando puedo agradecer que a pesar de todo, sí tengo una casa y tengo una pasta de dientes y tengo un cepillo y tengo un refrigerador y tengo a lo mejor agua y me puedo bañar y puedo decidir qué comer y puedo hacer una serie de cuestiones y puedo caminar y puedo hablar y puedo sentir y puedo tocar. ¿Eso lo agradecemos? No. ¿Por qué no empiezas a agradecerlo? ¿Y por qué no empiezas con esos pequeños actos que te van a llegar a que tu balanza llegue a un estado en el cual sea mayor la gratitud que la queja? Y vas a ver cómo empiezan ahí los milagros a obrar. Y vas a ver cómo esta parte de la propia enfermedad esta que suena y que yo respeto mucho del COVID, empieza a ceder porque empiezo a reconocer que soy un ser sano y soy un ser perfecto y que soy una obra maestra de Dios. Ah, bellísimo, Entonces yo creo que bellísimo. Sí, no, me emociona y me parece el punto perfecto para que empecemos a culminar porque
Es un mensaje muy poderoso, Pedro, y yo creo que la gente lo está sintiendo, lo está recibiendo de ti. ¿Cómo quisieras como clausurar nuestro diálogo hoy? ¿Qué mensaje específico quisieras darle a todas estas personas que te están escuchando hoy? Eh, sí, tu mensaje, tu última frase. Bueno, nunca será la última, pero por ahora. Pues fíjate que a mí, mira, más que cuestionar, yo creo que si queremos todos tener un punto de partido, porque ya lo platicaremos, de hecho, tampoco es que sea una gran promoción, ¿no? Yo voy a dar un taller ahora pronto, que es un taller que lo voy a hacer vía Zoom, lo quiero dejar también un poco aquí para la gente que le puede interesar, porque a través de mucha gente que me sigue, yo lo que sí le he pedido a Dios, dije, Dios, yo estoy convencido de tu existencia, yo estoy convencido, obviamente, de esa transformación que es real en la vida, pero hay mucha gente que está en esta parte de la desesperación y que realmente quisiéramos, como todos lo quisimos en un momento, tener esas 3 o 5, 8, 10 palabras, ¿me entiendes? Que transformen mi vida. Y eso pues realmente no es posible, porque si he invertido tantos años en hacerme daño, es imposible realmente que venga un cambio. Entonces, este taller de eso habla, un poquito de las herramientas que yo he estado utilizando para poder hacer esta transformación, para que la gente tenga ese motor de arranque o esa llave que te lleve a ello. Pero yo, bueno, finalmente lo que sí quisiera decirle a la gente es que la decisión tú la tienes en este preciso instante. Y no se trata de decir, hoy amanezco y camino con el pie derecho, me levanto con el pie derecho en lugar del izquierdo, no. De aquí de lo que se decide es decir, quiero seguir en ese camino conocido, pero que no estoy a gusto con él, que es mi zona de confort, donde no me gusta mucho de lo que tengo, pero a lo mejor sí tengo una gente que no es pareja, pero sí tengo ahora sí que perro que me ladre, ¿me entiendes? O como quisiéramos dejarlo, o que Sí. tengo una serie de situaciones, o realmente quieres reconocer que no estás a gusto con tu vida y que ya no quieres seguir viviendo de esa manera, porque esa decisión que tú tomes en el momento es lo que te va a detonar un cambio, porque tú te estás diciendo a ti mismo, esa parte falsa tuya, que hoy ya tiene tu poder y es tu mente, el decir, cuidado que ahí voy por ti, porque ya no estoy dispuesto a seguir viviendo bajo el esquema que yo te di el poder, porque hoy ya me está haciendo daño. Y en ese momento, créeme lo que aparece Dios y te empieza a dar milagros y te van a empezar a dar la guía por dónde ir. Yo finalmente es lo que hago. Yo finalmente todo lo que yo doy lo recibo, lo trabajo, lo subo con esa energía y a eso me dedico, a servir. Pero yo no puedo servir si yo no me sirvo a mí. Si yo no me siento un ser que sirve, no puedo yo dar absolutamente nada. Entonces, para mí, pues es increíble cómo hoy estoy dedicando al 100% mi vida y dejarlo en manos de Dios. Y todo eso está creciendo porque mi intención es pues, llegar al mayor número de gentes posibles y no para tener un estatus de una estadística, sino sencillamente quiero ser uno más e impulsar a la gente a que de alguna manera se levante de una manera distinta, ¿no? Y pueda pasar o transcurrir el día sabiendo que quizás existe un ser que a pesar de todo ese sufrimiento que ha vivido, porque te platiqué una muy parte pequeña de mi vida, pero yo la mujer que más he querido en mi vida, y si quiero concluir con ello, es una mujer que yo se la pedí a Dios y que fue la pareja que yo estuve con ella durante 4 años a distancia porque no pudimos estar juntos, fue asesinada realmente por el papá de sus hijos cuando realmente tenían 10 años divorciados y cuando teníamos toda una vida ya para comenzar juntos. Y de ahí también empezó un cuestionamiento cuando yo le dije a Dios, bueno, Dios, ¿de qué se trata entonces la vida? Porque lo que yo te estoy pidiendo, porque sé que yo no lo puedo buscar por mis limitantes, ¿por qué me llevas a esta situación? Y me llevó a Perú a ver las respuestas, porque esta mujer era peruana y fue para mí algo increíble. Es algo que yo platico muchas veces en todos los talleres, pero es realmente encontrarte en la presencia de ella y de Dios y saber que todo es mágico y que toda esta es una vida que es una obra de teatro donde tú la vas a manejar todos los días de la manera que tú decidas, pero créeme lo que la vida
puede ser tan bella como tú quieras o tan triste como tú lo decidas, pero la decisión está en ti. mm, Y esa sí la tienes tú y no la tiene nadie más. mm, Porque tienes dos piernas para huir de la situación que ya no quieres, ¿me entiendes? Y tienes una boca para defenderte con amor, ¿me entiendes? Con compasión, y tienes unos brazos para abrazarte a ti, que son lo suficientemente largos para tú estar contigo, ¿no? Entonces, empieza por ti. Y si sí, empezamos así, mi querida Mónica, todo está totalmente resuelto, porque lo que sí te puedo asegurar es que tú cambias y tu vida cambia, tu entorno cambia, la gente que se acerca a ti cambia y empiezas a ver la vida de una manera distinta y esa es la única forma. Yo lo así. hice con mis hijos siempre me quisieron, pero yo sentía culpa hacia ellos porque sentí que los abandoné en una época de la vida y ellos lo único que han hecho hoy es demostrarme a través del gran amor que se tienen, eh, cómo todo es posible, a pesar de yo tener dos divorcios, ver cómo mis hijos están felizmente casados y cómo realmente todo es maravilloso, porque todo viene desde el alma, desde el corazón y desde tu entrega, ¿no? Y esa parte de la vibración, cuando tú lo logras en ti, todo lo que está cerca de ti es amor. Qué Y bello, yo sé que tú qué lo bello. eres, querida. Sí, gracias, Pedro. Qué bello este mensaje de empoderamiento a la larga es eso que nos dices. Yo creo que lo que nos transmite es volver a confiar en que tenemos, como dices, el poder de elegir, el poder de decidir de nuevo. Y eso nos saca de esta frecuencia de víctima para una sintonía, mucho, una vibración mucho más alta, de recordarnos que sí podemos tener el poder de elegir y de construir la vida que soñamos. Gracias de nuevo. Quiero preguntarte cómo pueden acceder a ti. Yo de todas maneras voy a poner tus coordenadas de redes sociales debajo de este video, pero cómo pueden encontrarte los que quieran entrar en contacto contigo. Sí, mira, te lo voy a poner ahorita que termines la plática para que lo tengas, el subir ahí un poquito el video lo tengas. Es muy fácil, quise de alguna manera registrar arquitectura espiritual y es curioso porque no me lo dieron a mí, a pesar de que la tengo registrada como marca, y Ah, hubo gentes que se pudo meter a través de ella y hay gente, si tú buscas arquitectura espiritual, de repente aparecen. Ahí me encuentras como Pedro Lanzagorta, que soy yo, aunque también tengo un sobrino que de repente me alucina porque me dice, oye, tanta gente me busca que yo lo único que ya con paciencia te los mando para allá, ¿no? Pero si tú me buscas tanto en Instagram como en Facebook como Pedro Lanzagorta, muy inclusive me puedes encontrar en Pedro Lanzagorta La Espiritualidad, que es una página que tengo en Estados Unidos con otras gentes, que nos sigue mucha gente de habla hispana, bien. y tanto en Namaste, que es otra página también importante, Pedro Lanzagorta Namaste, o mis redes sociales personales, que son Pedro Lanzagorta, me vas a ubicar porque es el mismo personaje en los dos casos, y en ellas te refieren a arquitectura espiritual como fundador, y ahí me encuentro. O sea, no hay pierde, Pedro Lanzagorta, y yo estoy para servirles, y bueno, les agradezco mucho, sobre todo a ti, Mónica, con mucho cariño, el estar en tu espacio y con tu gente. Ay, gracias, Pedro, de Y a todo ti te lo corazón. agradezco. Gracias por toda esa belleza, por toda esa luz, por todo ese amor que irradias y que nos transmites a todos. Te lo agradezco inmensamente. Bienvenido siempre. Espero, como decíamos, que sea la primera de muchas charlas y de muchos espacios compartidos. A nuestra audiencia, todo nuestro amor les mandamos Pedro y yo y nos volvemos a ver la próxima. Quédate, Pedro. Voy a parar la grabación, pero para que nos Muy despidamos. bien, Les mandamos mucho amor gracias. a todos. Adiós. Hasta luego.